Bienvenidos a Salud Financiera con Jorge Benavides, su guía semanal para todo lo relacionado con el mundo de las finanzas. Desde consejos financieros o de inversión hasta el análisis de los mercados internacionales, estamos aquí para ayudarle a tomar decisiones financieras inteligentes y mantenerse al tanto de las últimas tendencias económicas. Prepárese para aprender, invertir y prosperar juntos en este emocionante viaje financiero. Bienvenidos a Salud Financiera con Jorge Benavides. Muy buenas noches, amigos de Salud Financiera. Estamos a días de terminar el año y necesitaba terminarlo con el mejor ministro de Hacienda del mundo, porque así fue catalogado, así fue premiado don Nogui Acosta. Una economía que fue casi perfecta, porque perfección no hay, pero fue casi perfecta. Antes de venir con Nogui Acosta, que es amigo de Salud Financiera, voy a ir con otro amigo mío que se llama Sixto Porras de Enfoque a la Familia, y ya regresamos acá a los estudios de Salud Financiera. ¿Es posible que dos caminen juntos sin que antes se hayan puesto de acuerdo? En el matrimonio debemos tomar muchas decisiones juntos. Al principio, nada es fácil. Hemos pasado tanto tiempo pensando solo en nosotros mismos que integrar a otra persona en la planificación de nuestra vida toma su tiempo. ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Debemos mudarnos? ¿Aceptamos esta oferta laboral? Todo debemos decidirlo bajo el poder del acuerdo. Para lograrlo, necesitamos ser flexibles a las alternativas que propone nuestra pareja. Recuerde, su cónyuge debe ser su mejor compañero de viaje, su leal consejero y su ayuda idónea. Aprovechemos las fortalezas que cada uno tiene para enriquecer la convivencia. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Y volvemos acá a Salud Financiera. Ya saben, en estos momentos estamos no solamente por la televisora, sino también estamos en todas nuestras redes sociales. Don Nogui Acosta, pero muy buenas noches. Gracias por la invitación, Jorge. Yo creo que dijiste algo que es bien importante. Somos amigos. Hemos venido siendo parte de todo este proceso porque durante toda mi etapa de ministro de Hacienda conversamos, intercambiamos opiniones y hoy que he salido te agradezco la oportunidad de venir a conversar. Nogui, te hacía una pregunta fuera de cámara y yo creo que la gente dice, ok, si Nogui Acosta tomó la batuta del Ministerio de Hacienda, los números no mienten, un desempleo controlado, tenemos más de 26 o 27 meses de tener una inflación negativa, los números no mienten, la economía prácticamente fue perfecta. ¿Por qué no seguir en la silla? A ver, yo creo que hay que entender algo. Dijiste toda la verdad de que la economía está bien. La pregunta es si es sostenible. Cuando yo participé en el Ministerio de Hacienda hicimos muchas cosas, pero también pegamos mucho con pared. Tema de eurobonos es un ejemplo claro de que uno no puede seguir secuestrado por las decisiones de la Asamblea Legislativa. Lo segundo es los riesgos fiscales que existen, hay que ir a resolverlos y todas estas cosas solo se resuelven en la Asamblea Legislativa. Creo que tengo un recorrido lo suficientemente amplio y la madurez para llegar a una asamblea que le toca hacer una transformación importante y esa fue la razón. Obviamente, como vos lo dijiste, me pude haber quedado en el Ministerio de Hacienda, podría haber seguido trabajando en Hacienda Digital, podría haber seguido trabajando en el tema de gestión de la deuda, pero tal vez la principal motivación es que cuando usted lee los informes de las calificadoras de riesgo, siempre ponen como un elemento que nos quita a nosotros grado de inversión, acceso al mercado internacional y la incapacidad de tomar acuerdos. Y perdón, con esta asamblea o con asambleas similares a estas, nunca vamos a hacer grado de inversión y no le vamos a poder decir al país que estamos en buenas condiciones, porque vamos a ser vulnerables. Yo creo que lo responsable de mi parte era ir a la asamblea y tratar de trabajar por una Costa Rica que sea
mucho más resiliente frente a los embates climáticos, a los embates económicos y sobre todo a los embates políticos. Si te preguntara los principales logros del Ministerio de Hacienda en toda tu gestión, ¿cuáles podrían ser? A ver, voy a decirte algo muy personal. Yo creo que el Ministerio de Hacienda hoy es un mejor ministerio que antes. Y voy a decirte que logramos conjuntar un buen equipo. Cuando empezamos, el Ministerio de Hacienda estaba hackeado. Y cuando fuimos a abrir los planes de contingencias, ninguno servía porque dependían de otros. La integralidad era algo que faltaba en el ministerio. Y yo creo que hoy el ministerio tiene una mejor visión. Les pregunté a la gente de Hacienda, dígame una cosa, ¿cuál es el core del negocio del Ministerio de Hacienda? La respuesta fue cobrar. Y yo le dije, ustedes están equivocados. El Ministerio de Hacienda quiebra cuando no logra pagar. Así que el core del negocio de Hacienda es pagar. Nosotros no podemos dejar de pagar nunca. ¿Y cómo hacemos eso? Cobrando bien los impuestos o gestionando muy bien la deuda. Y ahí yo creo que ese es tal vez el principal legado que dejo. Hay cosas, Hacienda digital, o sea, la transformación del pago de los impuestos hoy es fundamental. Dejamos también unas reformas que nos permitieron hacer algo que no teníamos y son inversionistas internacionales en el mercado local. Esta emisión de hace algunos días en euros en el mercado local para mí me llena de orgullo. Y me llena de orgullo porque capturados o secuestrados por la Asamblea Legislativa diciéndonos cuándo podemos ir al mercado internacional, cuándo no podemos hacerlo, dijimos, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y trajimos 1.000 millones de euros al mercado local. Y eso es importante porque hoy logramos controlar las tasas de interés. Si no hubiésemos podido tener esa salida, las tasas de interés estarían disparadas. El lunes siguiente había subasta. ¿Sabes cuánto dejamos en el mercado? 177.000 millones de colones. Y al martes había ventanilla, dejamos 200.000 millones. ¿Por qué? Porque venían con presiones al alza. Y lo que estamos preocupados nosotros es por el crédito de las personas, es por el crédito de las empresas, es por lo que tiene que pagar el Ministerio de Hacienda. Tenemos que tener mucho más estabilidad. Y después hay cosas importantes. Aprobamos esta ley del manejo eficiente de la liquidez, en donde el Ministerio de Hacienda recogía plata, se lo entregaba a una institución, la institución no la gastaba, la invertía en los bancos y los bancos la invertían en el Ministerio de Hacienda. O sea, pagábamos el doble por una plata. Eso es un tema importante. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, yo me siento orgulloso de que logramos resolver los temas de listas grises y logramos resolver un tema fundamental que era intercambio de información. Estados Unidos nos puede pedir información de los estadounidenses en Costa Rica. Tenemos que resolverlo, tenemos que consolidar la información, pero ahora también podemos pedir la información de los costarricenses en Estados Unidos, o en Panamá, o en otros lados. Ese intercambio de información es importantísimo, porque necesitamos hacer más transparente y mucho más equitativo el pago de impuestos en el país. Mejoramos la tecnología. Hoy estamos haciendo que con la factura digital ya no solamente tengamos que ver la factura, sino que la persona que pide la factura tiene que definir para qué está. ¿Cómo puede ser posible que un médico me diga que comprar una lancha es parte de su negocio, excepto que sea un rescatista en alta mar, preste servicios en alta mar? Pero eso nos permite empezar un poquito a cerrar el proceso de pago de impuestos. ¿Qué otra cosa me siento orgulloso? Creo, honestamente, que la posibilidad de tener una mejor tesorería, una mejor presupuestación, y creo que dejamos sentadas las bases para que el nuevo gobierno tenga mucho mejor oportunidad de hacer una buena gestión.
a diferencia de cómo lo recibió el gobierno actual. Se te olvidó algo y te lo voy a recordar. Y lo hablamos la primera vez que estuve en tu despacho. Si yo tengo que alabar algo de todo esto, es el hecho de que cuando vos recibiste el Ministerio de Hacienda, en la silla que estaba a la par de tu escritorio, estaba algo que se llamaba default, porque usted recibió un incendio, pero era voraz, porque lamentablemente habían dejado este país quebrado. Mira, y voy a decirte que hay otra cosa que tenés razón, el hackeo. Nosotros recibimos el Ministerio de Hacienda en la lona. Nos tocó levantarlo y hacerlo funcionar en 6 meses. Y después de eso, decirle a la gente, nosotros teníamos títulos a tasas del 9, del 9,5, y ahí iban para arriba. Cuando se aprueban eurobonos, las tasas se vienen abajo. Y hemos logrado tener estabilidad. Y sobre todo algo que vos dijiste, el mercado es bastante ingrato. Al mercado le gusta que le paguen. El mercado no es de bondad. El mercado financiero es de ganancias. Es una jungla. Exactamente. Y ahí, cuando nosotros recibimos el gobierno, realmente la finca estaba bien enmontalada. Y así sí nos tocó hacer una cosa importante, ganar credibilidad. Voy a decirte algo que me siento muy orgulloso. Vale. Pocha, es que me está haciendo pensar. Cuando nosotros recibimos el Ministerio de Hacienda, el ENVI, que es un indicador de riesgo que compara cuánto tenemos que dar de premio nosotros sobre los bonos del Tesoro de los Estados Unidos para poder tener acceso al mercado, estaba en 420. El último que vi estaba en 157. Estamos tradeando, dirían los que saben de este tema, por debajo de países con grado de inversión. Colombia, Panamá, la misma República Dominicana, estamos igual. O sea, yo creo que hay temas importantes y voy a tener que escribirlos porque por suerte vine aquí para empezar a desmenuzar esas cosas. Pero voy a tener que apuntarlos porque realmente fue una gestión bastante fuerte. Yo te lo dije la primera vez que estuve en el ministerio, yo te lo dije, que era muy valiente. No voy a decir la palabra que utilicé en ese momento, para aceptar la silla del Ministerio de Hacienda por cómo habían dejado el ministerio en 8 años. Porque esa era literalmente la silla caliente, no era la del presidente de la República ni otra, es que era arreglar el ministerio, estábamos quebrados, ¿no? Y estábamos con el default a la par, no habíamos aplicado ningún tipo de medida, habíamos aprobado el bendito plan fiscal, pero todavía no estaba implementado, ¿se acuerda que había sido ¿cómo se llama? Eso era como un chuki lo que había salido del plan original, porque lo tuvimos que aprobar a horas de que nos declararan un default. Entonces, obviamente, agarrarlo como lo agarraste y ver los números al día de hoy, o sea, es que los números son maravillosos. Yo que me dedico a los números, uno dice, la gestión fue simple y sencillamente perfecta. La operación fue perfecta en alguien que estaba prácticamente con un 90% muerto, ya estaba al otro lado. Mira, yo creo que hay 2 cosas. Costa Rica es un país muy resiliente. De verdad, este país está dispuesto al sacrificio. Yo creo que nos sacrificamos. Te cuento esto porque cuando nosotros recibimos el Ministerio de Hacienda ya estaban distribuidos los presupuestos. Llegamos, hicimos la suma de los costos financieros, etcétera, y daba que y respetábamos regla. El director de presupuestos se me acerca y me dice, vea, don Gui, tenemos que tomar una decisión. O nos ponemos rojos y mandamos un presupuesto que excede regla, o le volamos machete, literal las palabras. Y yo le dije,
le vamos a volar machete, porque este país tiene que tener credibilidad. Estábamos con el Fondo Monetario encima, aquí, pegados a la yugular, y teníamos que generar credibilidad. Y ahí yo creo que fue el golpe de timón. Tuvimos credibilidad, tal nivel de credibilidad que cuando el Fondo Monetario Internacional me pregunta a mí si yo quiero otro crédito, le digo, no quiero más créditos. Yo plata no ocupo. Yo ocupo que usted me dé resiliencia. ¿Ah? Y entonces me dijeron, bueno, tenemos que esperar. Yo me esperé un año, pero tenemos el FCL. El FCL, que es una línea de crédito flexible, se le aprueba a aquellos países que tienen muy buena calificación. Exacto. ¿Ah? Solo hay 4 países en el mundo que lo tienen. Lo tiene México, lo tiene Chile, lo tiene Marruecos y lo tiene Costa Rica, que son economías sólidas, que tienen capacidad, y entonces el Fondo Monetario te da una garantía. Y vos mostrás la garantía. Y el Fondo Monetario dice, el día que Costa Rica tenga algún problema, yo le voy a meter $1.500 millones. Y eso es reflejo de lo que ganamos. Ahí yo creo que hay un tema importantísimo, por eso te decía que yo dejo el ministerio porque hoy es mucho más resiliente y las transformaciones estructurales se tienen que dar en la Asamblea Legislativa. Y ahí hay que trabajar mucho, porque este país tiene un problema de fondo. Le cuesta tomar acuerdos. Por eso se necesita una fracción sólida y con visión. Porque yo voy a decirte algo que es interesante. Ahora que hablábamos de este tema de la emisión en el mercado local, se me acerca un diputado y me pregunta, ¿y cómo hicieron eso? Un diputado de la oposición, ¿y cómo hicieron eso? ¿Cómo pudiste emitir ahí? Y yo, porque yo se los vengo diciendo desde hace rato. Porque yo sí tengo claridad. Yo sí estoy consciente de hacia dónde tenemos que llevar este país. Pero ellos lo único que estaban conscientes es de cómo le meten palos a la carreta. Ellos mismos aprobaron las leyes que me permitieron a mí salir con una emisión en el mercado local. Y voy a decirte que es mejor de todo. Esos inversionistas que vinieron quieren más. Y entonces nosotros ya no somos presa de los grupos financieros locales cuando no tenemos acceso al mercado internacional, porque ya tenemos nuevos jugadores. Hay nuevos jugadores aquí, esperando que nosotros salgamos. Y hay que hacer algo que es importante, hacer Euroclear nuestras emisiones. ¿Qué significa Euroclear? Que un inversionista internacional llegue y compra un título de Costa Rica y lo puede vender en el mercado internacional, en el mercado secundario, no en el mercado primario, pero lo puede vender en el mercado secundario. Eso sería fundamental. Porque entonces nosotros... El escenario perfecto. Exactamente, ya estaríamos perfectos. Pero además hay un tema que es importante. Normalmente los países como Perú, que tiene acceso al mercado internacional sin ningún límite, o como Chile, o como la misma República Dominicana, cuando van al mercado internacional hacen una emisión, ley internacional, y hacen otra emisión, ley local. Si el inversionista no recibió acceso o le dieron muy poquito de lo que él quería del título de Costa Rica, puede venirse al mercado local y comprar. Y entonces, digamos, descremamos completamente el mercado. Todos los que quieren comprar títulos de Costa Rica pueden hacerlo, ley internacional o ley local. Y eso es muy bueno para el mercado, porque hay más competencia y porque entonces esa presión de decir, bueno, es que yo soy el que tengo liquidez ahora, pues se va a tener que pagar más. ¿Por qué estaba mal? ¿Por qué había tan poca liquidez en el mercado? Y después de que hicimos la emisión de eurobonos, resulta que había plata, porque se estaban guardando para cobrarme caro. Y bueno, para alguien que madruga, alguien que no se acuesta. Otra cosa que de hecho rescaté de este periodo, de estos casi 4 años, fue el hecho de que demostramos que se pueden hacer las cosas sin más impuestos. Era una cuestión de acomodar los que ya habían y salir a cobrar. Sí, y mira que ese es el otro tema que tenemos que resolver. No puede ser posible que en este país no pagar impuestos no tenga una sanción.
En Estados Unidos la gente le teme al IRS. Ujú. Aquí nadie le tiene miedo a Hacienda. Y cuando Hacienda logra hacer algo y vamos a cerrar un negocio, todo el mundo está preocupado. Pero la pregunta es, ¿por qué no hizo un arreglo antes? Y voy a decirte una cosa, aquí se puede arreglar. Voy a contarte una anécdota. Llega y una empresa llega a tratar de hacer un arreglo con el Ministerio de Hacienda, me piden una audiencia, yo les doy la audiencia y digo, dígame una cosa, ¿por qué ustedes no arreglaron antes? Y traían al abogado y el abogado dijo, es que $50 millones se pelean. Claro, porque es para el salario de él. O sea, yo creo que las empresas van a tener que tener un poquito más de visión en relación con este tipo de cosas, porque hay consecuencias. Y eso se ve en la Asamblea Legislativa. Claro, Modificando. dándole más herramientas al Ministerio de Hacienda, no cobrando más impuestos. Y yo te voy a decir una cosa que es interesante. Usted llega y coge cuánto pagamos nosotros de intereses por nuestra deuda. Más o menos 4.6 va a cerrar este año. Del PIB, puntos del PIB en el pago de intereses. Y tenemos una relación deuda-PIB del 60% promedio. Italia tiene una relación deuda-PIB más o menos del 136% y paga 3 puntos del PIB en intereses. Ujú. ¿Qué significa eso? Tenemos una mala deuda, una deuda de corto plazo y cara. Si nosotros logramos reducir el costo de la deuda a ese 3%, tendríamos un déficit de menos del 2%. Ese sería el déficit financiero. Sin hacer nada, sin cobrar ni un solo impuesto, sin limitar el gasto. Entonces hay que empezar un poquito a tratar de apretar. Yo lo que sí creo es que en algún momento este país va a tener que evolucionar del sistema celular que tenemos y territorial a uno mucho más justo. Pero esa va a ser una discusión que desde mi punto de vista tiene que darse. No hay que aumentar la carga tributaria. Es que la lógica tica, porque te digo que una vez un buen amigo que es extranjero me decía, ustedes los ticos tienen dos formas de arreglar los problemas, una con un puente Bailey y otra con un impuesto. Es la forma de Costa Rica arreglar sus problemas. Y yo, puchi, sí, tiene razón, todo lo arreglamos así. Entonces, cuando vos recibís el Ministerio de Hacienda con el incendio que lo recibís, la lógica tica decía aumentar impuestos, poner impuestos. Y hicimos lo contrario totalmente. No hubo impuestos, pero la recaudación se mejoró. De hecho, cuando viene Tribu, ¿verdad? Los días antes de Tribu, creo que la recaudación de Hacienda se disparó, obviamente, porque el nuevo sistema venía más completo y más duro. Claro. Entonces, obligaba a la gente a ir a pagar. Claro. Ahí hay una cosa que es bien importante que acabas de tocar. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional decía que había que aumentar los impuestos en 0.75 del PIB como parte del acuerdo. Cuando yo llego y lo recibo, les digo, vean, yo voy a cumplir con las metas que están ahí. Pero no me ponga como requisito haber aprobado los impuestos porque políticamente es inviable aprobar impuestos. Y como vos decís, salimos bien, perfectamente, sin aprobar un solo impuesto. Incluso con los riesgos de que la Asamblea Legislativa empezó a tomar decisiones para reducir la recaudación. Y aún así cumplimos. Los que están de mi lado, vos sabés quiénes son mis colegas, los conoces perfectamente. Muchas veces todos decíamos, te lo digo así en toda confianza del mundo, está loco, o sea, está loco y arriesgado, porque yo digo que para triunfar en la vida uno tiene que tener esos dos grados, el de locura y el de riesgo, porque la lógica, como te digo, decía, tiene que poner impuestos, es imposible que él salga adelante, Hacienda salga adelante sin hacer una modificación, y al final de cuentas, Hacienda demostró que sí se podía, que es que estaba pésimamente mal manejado. Mira, yo creo que hay dos cosas. Decís algo bien importante. No es una locura, es empezar a pensar fuera de la caja. Nosotros siempre nos sentimos muy cómodos cuando tenemos un 80-20.
el 20% que resuelve el 80% de los problemas y nos quedamos ahí. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Hacienda, lo primero que hicimos fue pensar, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Voy a contarte algo que es impresionante. Mandábamos mensajes y el Ministerio de Hacienda se quedaba con los mensajes enviados. Y yo les decía, vea, díganme una cosa. Si usted envía un mensaje, ¿cómo evalúa si si tuvo éxito o no tuvo éxito? Cuando el que recibe el mensaje contesta. Bueno, nos metimos en eso. Nos metimos en otra cosa. Le pregunto yo al director de tributación, dígame una cosa. ¿Qué hacemos nosotros con la cartera morosa? Nada. No la gestionábamos. No gestionábamos la cartera morosa. Había alguien que llegó, sabemos dónde está, presenta su declaración, dice que tiene que pagar 100 y no los paga. Y nada pasa. ¿Sabe cuánto recuperamos el primer año que implementamos eso, en el 2023? 51.000 millones de colones. ¿Sabe cuánto recuperamos en el 2024? Más o menos 85.000 millones de colones. Que estaban ahí, que la gente declaró pero que no pagó. Y creo que para este año anda alrededor de 90.000 millones de colones. Algo que nos permite a nosotros generar dos cosas. El que no pagó sepa que estamos detrás de él y generarle un riesgo de que puedan pescarlo. Y número dos, una recaudación que no íbamos a ver. Y entonces eso aumenta la recaudación. Y eso es un poco lo que decías ahora de cómo pudimos hacer para que sin nuevos impuestos mantuviésemos el pago de los gastos de gobierno. Y lo otro que hicimos, que a mí, y eso me siento muy orgulloso, fue empezar a tratar de migrar de un presupuesto que crecía de manera orgánica a un presupuesto que tuviese alguna rendición de cuentas. ¿Qué hicimos? Presupuesto de 2023, a mediados de 2023 vimos cuál era el nivel de ejecución, mandamos un presupuesto extraordinario y quien iba ejecutando mal le quitamos la plata para dárselo a quien iba ejecutando bien o tenía un requerimiento. Un reacomodo. Un reacomodo del presupuesto. Importantísimo. Porque resulta que aquí la gente llegaba y se llenaba la boca con decir que a cultura se le daba 100. Pero cultura gastaba 75. ¿Por qué tengo que darle 100 a alguien que su capacidad máxima, que su capacidad máxima de gastar es 75? Mejor le doy 80. Y esos otros 20 los paso a educación, o los paso a infraestructura, o los paso a seguridad. De acuerdo a eso. Eso no se hacía. Y eso es un tema que es bien importante. Tenemos que rendir cuentas. Y en este país, uno de los problemas graves que existen es que no hay rendición de cuentas. Y no hay rendición de cuentas a todos los niveles. ¿A quién le rinde cuentas la Asamblea? ¿A quién le rinde cuentas la Contraloría? ¿A quién le rinde cuentas las instituciones? ¿A quién le rinde cuentas el Poder Judicial? Porque, por ejemplo, se aprobó una ley en la que yo estoy completamente de acuerdo, en donde el ministro de Hacienda tiene que ir en marzo a rendir cuentas sobre lo que hizo. Y el presidente del Banco Central va al plenario legislativo a rendir cuentas. Pero ¿y los demás? ¿Cuándo rinden cuentas? El único que rinde cuentas en el país es el presidente. ¿Por qué? Porque cada 1 de mayo y ahora 2 por la reforma que se hizo, tiene que ir al Congreso a hacer un informe. ¿Y cuándo el presidente de la Asamblea rinde un informe sobre lo que ha hecho? No hay. Bueno, ese es el tipo de cosas que también hay que cambiar. Voy a ir a un corte comercial para venir a tocar las reformas que hay que hacerse entonces desde la Asamblea Legislativa, ¿te parece? Muchísimo gusto. Amigos de Salud Financiera, voy a ir a un corte comercial y ya regresamos. Volvemos a Salud Financiera y recuerden que en estos momentos estamos también en todas nuestras redes sociales. Nogui, ya hablamos de la silla del ministro de Hacienda. Ahora, ¿qué nos toca en la silla del diputado? A ver, yo creo que este país tiene retos bien importantes. El primero, que yo creo que es relevante discutir, es el contrato social costarricense. ¿A qué me refiero con esto?
Nosotros, a lo largo de la historia, creamos una institución importantísima para la estabilidad social de este país, política incluso, la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay que resolver el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Y por qué hay que resolverlo? Por una simple razón. Porque hoy tenemos muchísima atención en la parte del régimen de invalidez, vejez y muerte. Tenemos muchísima atención en la parte de salud y en la visión de futuro del país. Pero empezamos a crear una serie de derechos de las personas sin contenido presupuestario. Todos estamos de acuerdo con la niñez, pero dijimos hay que universalizar el seguro de los niños. Pero no pusimos un 5. Y ahí yo creo que hay que empezar a ver cómo se va a financiar. Le dijimos a las amas de casa, a las empleadas domésticas, ustedes van a tener seguro. La caja le hace una factura al gobierno porque las empleadas domésticas estén aseguradas. A los privados de libertad, la Caja Costarricense de Seguro Social le hace una factura. Bueno, hay que ir a racionalizar eso. Pero no solamente desde el punto de vista del cobro, también de la gestión. Nosotros no podemos seguir haciendo hospitales por hacer hospitales. Tienen que responder a una estrategia de desarrollo. Tienen que ser funcionales. Claro. Y además, tenemos que ponernos a pensar, ¿cuántos años tiene el Hospital San Juan de Dios? 100 y resto de años. Construimos hospitales con esa visión. Resulta que en el 2100, y eso ya no está a 100 años, sino que está a 74 años, vamos a ser 3.400.000 personas. Entonces la pregunta es, ¿cómo construyo hospitales? ¿Qué hospitales tengo que construir? No podemos seguir construyendo hospitales como el hospital que se construyó en Punta Arenas, que no tengo nada en contra del hospital de Punta Arenas, pero sí de la visión de la Caja, el hospital más grande de Centroamérica. Entonces la pregunta es, vamos a tener que estar llevando esto, pero ¿en qué pues no hay EVAIS? No hay una clínica. O sea, no hay planificación. No hay planificación. Y ahí es donde yo creo que esas 9 personas no están dando la talla en esa visión. Y no es culpa de ellos, es por la forma en la que está la estructura y la gobernanza de la Caja. Hay que buscar cómo hacer para mejorar el perfil de las personas que llegan a la junta directiva, partir la Caja en 2 y poner miembros independientes en esa junta directiva. Lo hicimos en los bancos, lo hicimos en eso, para que de alguna manera haya alguien que no esté involucrado. ¿Cuál es el problema de la Caja? Está capturada por los, no diría mandos medios, sino por los grupos que están representados ahí. ¿Por qué no hay más médicos especialistas? Porque la Caja no los demanda. Los necesita, pero no los demanda, porque quien define qué especialistas se requieren es el director de cada uno de los hospitales. Así es como definimos cuántos son, en lugar de buscar parámetros internacionales que digan, por cada 100.000 habitantes tienen que haber no sé cuántos cardiólogos, no sé cuántas personas con anestesiólogos. ¿Por qué nosotros no podemos tener funcionando los quirófanos de la Caja 24/7? Porque no todos los especialistas están en el mismo momento. ¿Por qué? Las listas de espera son un problema de especialistas. Es que yo lo hablaba y lo he hablado en todos los programas que se grabaron, que los invito a que los vean a partir de enero con los candidatos presidenciales. Y es que cuando hablamos de la Caja, lo que damos es miseria. ¿Ok? Vamos, yo voy en la madrugada al gimnasio y paso por 12 EVAIS y es triste ver a la gente mendigando una cita, haciendo fila a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, pero el seguro se los cobraron el 30 en el acto del salario. No, pero voy a decirte que es lo peor de todo. Ahora que estoy en este proceso de elecciones, de visitar, se me acerca un señor y me dice, vea, por favor, yo necesito que usted me ayude.
tiene obesidad mórbida, Ajá. le habían programado una manga gástrica para, digamos, la siguiente semana. Lo llaman el lunes y le dicen, el médico que le iba a hacer la operación tomó vacaciones. No hay nadie que lo pueda operar. O sea, por Dios. Número uno, si yo soy el administrador de esa institución, no daría vacaciones si no tiene un sustituto. ¿Cómo lo vas a hacer? O alguien que sea capaz de poder llegar y sustituirlo en ese momento. Y a ese señor lo sacaron del primer lugar de la lista y lo mandaron quién sabe a dónde. Perdón, hay que pensar en algo que acabas de decir. Los asegurados no están pidiendo limosna. Están pidiendo que le des un servicio por el cual ya pagaron. Que están exactamente. O sea, no puede ser posible. Y nosotros tenemos una mentalidad de ministerio en todas estas instituciones. Pero yo estuve leyendo el origen de la caja. Y la caja, como tal, nace como una caja recaudadora. Solamente recibía la plata del seguro. En ese momento, los hospitales que habían eran administrados por terceras personas. Entonces la caja nada más pagaba el servicio y a usted lo mandaban. Así nace la caja. Pero la caja después hace las modificaciones. ¿Y qué nos enseñó la caja en todos estos años? Que es pésima administradora. Porque es pésima. O sea, ¿cómo es posible que vos cobres un servicio puntualmente en términos de una planilla, pero tengas una lista de espera, ¿verdad? Y como le pasó a este señor, lo manden al último y así es una piñata lo que hay en la caja. Es una barbaridad. Y voy a decirte que siempre que hay alguna manera de racionalizar o de racionar el servicio, siempre va a haber alguien capaz de poderlo brincar. Y aquí, ¿cómo racionamos? El que menos grita no recibe. Y eso está mal. Pero volviendo al tema que me decías, te digo, ese es un tema importante, el tema de la gestión de la deuda, el tema del reglamento legislativo. Nosotros necesitamos cambiar la Asamblea Legislativa para que pueda responderle a las personas. Hoy la gente no se siente representada por los que están ahí. No se resuelven los problemas, no tomamos decisiones. Y yo creo que eso es un tema importante. Yo voy a la Asamblea Legislativa a reformar el reglamento. Este reglamento se hizo para el bipartidismo. Y eso hace que se secuestre. La vía rápida de las jornadas 4-3 se va a llevar más o menos 9 meses. O sea, la vía rápida. O sea, por Dios, no tiene sentido que no tengamos sentido de urgencia cuando están las cosas. Usted llega y habla con la gente de principalmente a Sofras, y ellos le dicen a usted, vea, es que yo no vivo aquí en este país, mi gestión es global. Cuando hay gente que se está acostando en este país, hay otra que se está levantando en otro lado y yo tengo que continuar. Yo necesito 24/7. No puedo estar pensando que Costa Rica solamente estoy aquí y que me tengo que regir por lo que dice aquí. Necesito tener una gestión global. Pero resulta que aquí no hay forma de hacerlo. La Asamblea es incapaz de ponerse de acuerdo. Y ni siquiera es no discutirlo. Lo estamos discutiendo. Pero con 2.900 mociones no se busca una discusión. Se busca un bloqueo. Es que prostituimos la palabra oposición y es, no gané las elecciones, yo estoy resentido porque no gané y simple y sencillamente entonces quiero que al otro le vaya mal. Eso es lo que ha pasado durante estos 4 años y hay que decirlo abiertamente porque es cierto, venimos de 30 años de malas decisiones, de 30 o más años de malas decisiones, pero estos 3 años, casi 4, pues ya nos aproximamos a las elecciones, simple y sencillamente ha sido una guerra donde yo no quiero que la otra persona avance, que el otro gobierno avance, porque yo perdí. Claro, y eso es lo malo. Por eso también hay que ir a la Asamblea a quitarle
esa visión. Perdón, el 1 de febrero son las elecciones. El 2 de febrero, todos los diputados son diputados de la nación. Eso quiere decir que tenés que quitarte ese tema de la elección y ponerte en modo país. Pero que no lo hicimos. Exactamente. No lo hicimos. Esta Asamblea Legislativa es el mejor ejemplo de una incapacidad de verlo. Y te voy a contar algo. Usted conversa con diputados de oposición que dicen, yo no puedo estar de acuerdo con esto, pero tengo que hacerlo porque el partido Lo exige. lo exige. La pregunta es, ¿y entonces ese partido está pensando en ellos o está pensando en el país? Y yo creo que eso hay que cambiarlo. No, Gui, pero es que, o sea, esos 4 años han sido, bueno, vos lo viviste como ministro de Hacienda, ¿a cuántas cosas no se pusieron que vos llevaste? Inclusive, me dolió en el alma que no se aprobara la última emisión de eurobonos cuando sí lo habíamos hecho durante 3 años consecutivos y simple y sencillamente porque no les dio la gana, porque generaba votos, decían ellos. Bueno, voy a decirte que es la cosa más complicada. Después de que lo rechazaron, dijeron, ¿por qué no lo vuelven a presentar? Y dije yo, ¿para qué? Si esta carambada ya se terminó. Pero además, ya tenía la solución. Ya tenemos la solución. Enero y febrero del 2026 son realmente duros. Porque, un poco lo que dijiste ahora, el desorden que dejó esta gente con los vencimientos hacía que hubiesen vencimientos en enero. Cuando Hacienda tiene que ir a recoger el gasto normal, tiene que ir a recoger el salario escolar y aparte de eso, vencimientos. Nunca lo tenés que hacer. Si tenés pagos parciales de renta en marzo, en junio, en septiembre, ¿por qué no pones vencimientos de deuda en octubre, en julio o en abril? Porque no respondían a una estrategia. Lo hacían por salir del paso para tener un título que la gente quisiera y lo vendían, sin pensar en el mañana. Y perdón, el mañana siempre llega. Entonces, eso tenemos, por ejemplo, en el 2026. Pero como hicimos con estos euros, vamos a tener la puerta abierta para volverlo a hacer. Ok, sí, gracias a Dios tenemos un plan B para esto. Pero fue un cálculo político mal hecho por parte de ellos. Terrible. Y voy a decirte que es lo peor de todo. Ahí es donde vos ves que la gente no está pensando, que la asamblea no está pensando en la gente. Y nosotros necesitamos una asamblea para la gente. ¿Por qué es una asamblea para la gente? Porque piensen cuáles son las consecuencias. Voy a ponerte 2 ejemplos que a mí me encantan. Uno como economista tiende a ver números y ser muy macro. Y no ve tanto lo micro, pero se me acerca una señora y me dice, vea, yo quiero agradecerle a usted por lo que han hecho por el país. Resulta que yo tenía una hipoteca. Nosotros somos 6 en la familia, un ingreso. Tenemos una hipoteca y las tasas de interés empezaron a subir. Íbamos a perder la casa. Pero ustedes llegaron y las tasas de interés empezaron a bajar. En el último mes, la cuota nos bajó 6,000 colones. Y yo me quedé pensando, pucha, nunca había tenido la oportunidad de ver tan tangible el beneficio de lo que hemos hecho. Esa señora probablemente puede llevar 1 kilo de carne a la mesa de esa familia a partir de ese mes. Tuvimos un tipo de cambio estable, prácticamente tenemos 2 años de estar así. Bueno, ese es otro ejemplo y me das la oportunidad de hacerlo. Resulta que una señora se me acerca y dice, vea, yo perdí mi trabajo, compré un carrito con las prestaciones que me dieron y empecé a hacer Uber. Como los carros los prestan en dólares, a la señora le empezó a ir pésimo cuando el dólar empezó a llegar a 600, casi 700. 702. En ese momento ella no iba a poder seguir porque no era negocio. Prácticamente trabajaba para pagar el crédito y no le daba. El tipo de cambio empezó a bajar y dice, yo ahora ya estoy bien,
ya puedo pagar el crédito y además tengo utilidades. Esa parte micro es la que no estamos viendo. Y además te voy a decir algo que en esa reunión de Asofras me dijeron, vea, el tipo de cambio nos está afectando. Y le digo, "Ey, pero ustedes son los exitosos. El modelo fue exitoso. Atraemos tal cantidad de inversión extranjera directa que se refleja ahí. Dígame quiénes son los que traen los dólares cada quincena para pagar salarios. Son las Son las francas. Ujú. ¿Ah? Sí. Entonces, la pregunta no es si yo puedo hacer algo. Perdón, el Banco Central compra reservas para que el tipo de cambio no baje más. Estamos por encima de 17,000 millones. Inundados ¿Y sabes estamos. cuántos dólares habían cuando entramos nosotros? 3,800 millones de dólares habían en el Banco Central. Eso quiere decir que no había nada. Con un tipo de cambio 702 y con una tasa de interés que estaba en las nubes. Claro. Entonces usted llega y dice, ¿qué pasaría si el Banco Central no hubiese tenido una política monetaria conservadora? ¿Qué pasaría si el Banco Central no entendiera que también tenía que reconstituir reservas? ¿Ah? Y voy a decirte que es lo interesante. La gente no pregunta, porque solo ve el resultado. La estrategia del Banco Central es que un país con grado de inversión tiene un nivel de reservas mayor que un país que no tiene grado de inversión. Nuestro objetivo es llegar a grado de inversión. ¿Por qué? Porque eso beneficia al ICE, porque eso beneficia a los bancos, porque eso beneficia al país. Es una carta de presentación. Es que ha sido, la estabilidad no ha sido de un mes, 2 meses, ha sido de años. Tipo de cambio que ha rondado los 500 colones. Ahorita está abajo, pero es por la estacionalidad. Diciembre, sabemos que siempre en diciembre baja porque todos los gastos se hacen en colones. Entonces yo voy, pago marchamo en colones, pago adelanto de renta en colones, pago IVA en colones, aguinaldo salgo y tengo que cambiar, zonas francas tienen que cambiar dólares para pagar en colones. Entonces, obviamente, el tipo de cambio se va a ir recuperando en temporada alta, que es enero, febrero y marzo, pero tampoco es que va a subir. El termómetro de una economía es el tipo de cambio y la tasa de interés, y esas las hemos mantenido estables. Sí tengo que decir que el Banco Central ha sido un poco conservador. La tasa debería estar un poquito más abajo, la tasa de política monetaria. Estoy de acuerdo con vos. Uno debería tener la expectativa de inflación más 150 puntos base. Si nosotros tenemos una expectativa de inflación, porque la meta yo creo que ya se nos está quedando alta. Si uno dice 2, deberíamos estar entre 3, 3.50. Por lo menos 25 puntos base deberíamos bajar. Y quedar más o menos parecido a eso. Lo que yo sí creo es que deberíamos estar pensando en el encaje mínimo legal. Recordar que cuando había inflación lo pasamos del 12 al 15. Ya podríamos estar liberando un poco más de dinero, disminuyendo el costo del financiamiento para los bancos y ahí empezar un poquito a empujar el crecimiento de la economía. Es que la cancha está para poder jugar. Claro, sí. Yo estoy de acuerdo con vos. Estamos en un escenario en el cual el Banco Central debería estar pensando en empujar un poquito la demanda interna. Ok. Ahora, ¿qué más? O sea, ¿qué objetivos o qué metas podemos esperar más de la Asamblea Legislativa? Mira, me parece que hay temas importantes. Desde el punto de vista de la gobernanza de la Asamblea Legislativa hay que hacer una modificación. Yo estoy muy preocupado de las cosas que se van haciendo en relación con la organización de la Asamblea. Estoy muy preocupado de la forma en la cual construimos una cantidad de comisiones que prácticamente no le dan tiempo. Yo estoy en la idea de que tenemos que aumentar el tiempo en el cual trabaja la Asamblea. Por lo menos 1 hora diaria deberíamos dedicarle más al trabajo en la Asamblea. Resulta que el reglamento, antes de si mal no recuerdo, allá por el 2002, 2006, se hizo una reforma en donde se le quitó 1 hora de trabajo a la Asamblea. ¿Por qué se le quitó 1 hora de trabajo? Porque resulta que una expresidenta de la República trabajaba y decía que ella tenía que ir a cuidar a su hijo. Y entonces las
comisiones trabajaban de 1 a 3:45, el plenario empezaba a las 4 y no se podía levantar antes de las 7. ¿Qué fue lo que hicimos? Le quitamos 1 hora al trabajo de comisiones. Pero el reglamento dice que el presidente no puede levantar antes de las 6, hoy, pero puede seguir. ¿Por qué no seguimos? Sí. ¿O por qué Dejamos algunas a servir propuestas, ahí. o por qué algunas propuestas de algunos candidatos a diputados también, de decir que usted no tenga que tener quórum para trabajar? Perdón, ¿usted sabe lo que es? ¿Qué imagen daría si una persona llega, enciende su televisor o ve el YouTube y ve 4 diputados en el plenario de los cuales uno está hablando y nadie más? Perdón, les pagan por estar ahí, les pagan por la discusión, les pagan por escuchar. No les pagan por llegar ahí, arrancar y irse. Es como que usted llegue, marque la tarjeta y salga de su trabajo y se vaya a jugar básquetbol durante todo el día. No se vale. Y creo que hay muchos otros temas. Tenemos que discutir muchísimo sobre temas ambientales. O sea, el oro de Cruzitas hay que resolverlo, pero resolverlo mucho más pragmáticamente, con mucho más amplitud. Hay que discutir qué va a pasar con los magistrados. Perdón, los únicos funcionarios vitalicios en esta división de poderes son los magistrados. Usted requiere 38 votos para no renovarles el nombramiento. Y eso es un tema que tenemos que resolver. Tenemos que resolver los temas de la Contraloría. No puede ser posible que la Contraloría esté desde que se conceptualiza la idea hasta cuando se ejecuta. La Contraloría General de la República es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Hoy es prácticamente un poder pero es un poder de la República. Se encarga de hacer lo que le da la gana. Exactamente. Tenemos que resolver temas también que tienen que ver con la calidad de vida de los costarricenses. Yo creo que nosotros tenemos muchísimos monopolios que no nos dejan avanzar. Algunos construidos por ley, algunos hechos por disposiciones reglamentarias que le permiten a alguien tener el monopolio de ciertos temas. Bueno, eso hay que entrarle, hay que generar más competencia, hay que discutir profundamente cuál es el papel de la banca en este país y cómo genero más competencia. Hay que ponerse a pensar en la forma en la que gestionamos las ayudas sociales. Voy a ponerte 2 temas. Por un lado, resulta que en este país todo el sistema o todos los recursos para asistencia social vienen de la planilla y eso le está pegando al empresariado. Claro. Vamos a tener que ver cómo hacemos para cambiar que eso, en lugar de ser cargado a la planilla, sea cargado al Estado, pero vamos a tener que ver cómo hacemos ese traslado, porque tiene que hacerse. No sé si es aumentando un impuesto, si es creando algún mecanismo que permita a la gente reducir ese pago si lo hacen ellos directamente. Hay que pensar en eso, pero eso se tiene que pensar a nivel de Asamblea Legislativa. Y esos temas hay que discutirlos. Por ejemplo, alianzas público-privadas. Tenemos un proyecto de ley que lo hizo el BID, que está en su segundo día de mociones 137, pero tiene 60 mociones del Frente Amplio. Y como estamos bloqueados con 4-3, no lo vamos a discutir. Bueno, nosotros vamos a llegar y tenemos que resolver pronto. Y resolver pronto porque eso es importante para el desarrollo de este país. Don Nogui, se me acabó el tiempo, pero quiero desearle lo mejor de lo mejor. Espero poderlo visitar en la Asamblea Legislativa después del 2. Mire, yo creo que hay 2 temas importantes. Como te lo dije, la Asamblea no rinde cuentas. Sepa que si yo llego a la Asamblea, seré de esos diputados que van a estar diciéndole a la gente
vamos a conversar, vamos a ver por dónde vamos a discutir estas cosas. Y ahí hay temas importantes. También hay que resolver la gobernanza. Y yo pienso que hay una gran oportunidad de, si nosotros tenemos el directorio, reformar la asamblea. Te deseo lo mejor. Muchas gracias, Jorge. Y espero que pases una feliz Navidad. A todos los que siguen este programa, que realmente tiene una gran virtud, y es que obliga a pensar. Que pasen una feliz Navidad y que los anhelos de sus corazones se cumplan en este 2026. Amigos de Salud Financiera, para nosotros de verdad es un honor tener a don Novi Acosta el día de hoy, y los queremos invitar para un programa especial que se va a pasar la próxima semana. De mi parte, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que pasen una feliz Navidad y un próspero año, de verdad. Y acuérdense que tenemos que pensar muy bien en quién y en cómo vamos a votar. Hasta luego.